Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Por pecadores hasta el fin se humilló, y hoy vive en ti. Él está aquí. Recibe la honra, alabanza y honor, el autor de esta grande salvación. Todos juntos proclamamos, Señor, Él vivo está. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, Registro 00043, Dirección, Población O'Higgins, Pasaje Ovalle número 741, La Calera. Pastor Gobernante, Luis Maldonado Olivares. ¿Cómo llegué a este punto de mi vida? ¿Qué decisiones me llevaron hasta aquí? Miro a mi alrededor y veo solo oscuridad y tinieblas. Todo lo que he construido se derrumba como un castillo de naipes. Ante mí pasa como una película, un sinnúmero de vivencias, personas, decisiones erradas que he tomado. Busqué en el grupo de amigos, en las fiestas, donde droga y alcohol fueron mis acompañantes. Sin embargo, nada logré. Un inodoro una vez fue mi compañero,
y lo abracé como se abraza a una mujer. Una inyección prometía ser mi vía de escape. ¿Pero de qué estaba escapando? ¿De mí mismo? ¿De un futuro desolador? Pero de pronto oí la voz de la palabra de Dios y me di cuenta que hay pensamientos que matan. Cristo vive. Medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp más 569-5602-4922. Buenas tardes, mis hermanos. Una tarde más de sábado que el Señor nos concede estar en estos medios de gracia a través de este programa Cristo Vive. Mi nombre es el hermano Gonzalo Carvajal y me hago acompañar de mi hermano Juan Carlos Santander. Amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas tardes. Una vez más aquí con la ayuda del Señor. Hoy tenemos un programa interesante, un título interesante, amén, que se llama Pensamientos que matan el alma. Amén. Gloria al Señor. Pensamientos que muchas veces matan el alma, matan la fe, amén. Matan el andar, el caminar del cristiano dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios. Amén. Así que hoy tendremos un lindo programa. Dios está con nosotros, hermano Gonzalo. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Amén. Y todo lo que podamos decir de nuestros labios sean palabras de Dios para edificación de la iglesia y para edificación nuestra. Amén. Amén. Esto está basado en una lectura, ¿no es cierto, mi hermano? Amén, amén. Vamos a dar lectura entonces a este texto base que nosotros tenemos para este tema. Es en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 25. Amén. Amén. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en enseñanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y glorificamos a Dios. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dios para siempre. Amén. Amén. Qué hermoso poder compartir de la palabra del Señor, y este tema en particular es un tema, como todos los temas que involucran la palabra de Dios, es un tema riquísimo. Amén, amén. Es un tema rico en palabras. Amén. Es un tesoro quizás inalcanzable para muchas personas. Amén. Amén. Pero damos gracias al Señor, queridos hermanos, hermano Gonzalo, porque Él llegó con su palabra a Amén. nuestras vidas. Amén. Amén. Y cuando Él llegó con su palabra a nuestras vidas, derrumbó,
Amén. Montones de fortalezas que habían en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pensamientos quizás que no iban de acuerdo, estaban muy lejos de la palabra del Señor, de lo que nosotros pensábamos o creíamos. Amén. Amén. Entonces, nosotros entendemos por medio de la palabra que hay pensamientos que pueden trastornar nuestras vidas y pueden, ¿no es cierto?, ser verdaderos obstáculos para conocer a Dios, para comprender los propósitos y la voluntad de Dios. Dice la Escritura por ahí, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Bendito Amén. sea el nombre Sí. del Señor. En el libro, eso dice en el libro de Isaías Amén. 55:5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí habla. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Mis caminos van sobre los tuyos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos que tener cuidado. Porque nuestros pensamientos muchas veces nos turban, querido hermano, cuando alguien nos habla al oído. Amén. Porque podemos entender, nuestro pastor predica, ¿cierto?, la palabra del Señor. Hay gente, o nosotros predicamos la palabra del Señor. Amén. Y hay gente que no está de acuerdo con lo que se predica. Amén. Amén. Y cuando nosotros predicamos la palabra. Amén. Amén. Entonces vienen a envenenarte tu oído. Amén. Hablemos del oído, porque pero el oído, ¿cierto?, Amén. entra todo, ¿cierto? Amén. Entonces ponemos oído a las cosas vanas de la vida. Amén. ¿Cierto? A los pensamientos vanos, pensamientos que no tienen solidez, pensamientos que no tienen firmeza, pensamientos que no tienen raíces, Amén. hermano Gonzalo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo podemos relacionar también, mi hermano Juan Carlos, mientras usted hablaba, yo lo relacionaba y recordaba la palabra que habla en Génesis cuando habla acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén, amén. Donde Satanás, el diablo, introduce un pensamiento y Amén. coloca en el corazón de la mujer un pensamiento y dice, no moriréis, invalidando totalmente la palabra de Dios, la ordenanza que le había sido dicho. Y ese puro pensamiento fue capaz de trastornar toda la creación. Hasta hoy, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, ¿cierto?, que nos ha hecho bastante mal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y hay que hablar las cosas claras. Cuando nosotros dejamos, como decía nuestro hermano Gonzalo, el diablo insertó un pensamiento dentro de Eva. Eva lo traspasó, ¿cierto? Amén. Lo traspasó, gloria a Dios. Y ese traspaso hizo que decayera toda la raza humana, gloria a Dios, toda la raza de Dios, amén, por causa de escuchar un pensamiento ajeno, por causa de la desobediencia, que es la clave en todo esto, en todo lo que se relaciona, ¿cierto? Porque la palabra dice que el Señor Jesucristo fue obediente en todo hasta la muerte, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Y esto nos invita a nosotros a estar apercibidos, mi hermano Juan Carlos. Amén. Porque yo tengo que estar apercibido. No cualquier pensamiento yo lo tengo que tomar, ¿no es cierto?, como de parte de Dios, sino que tengo que filtrarlo, y para eso tengo la palabra del Señor. Amén. Para escudriñar y para conocer y pesar los espíritus. Porque acá nosotros tenemos que entender que tenemos una guerra espiritual. Que no estamos nosotros luchando solamente con nuestra carne, sino que hay potestades. Hay espíritus inmundos que quieren hacernos caer. Amén, amén. Amén. Entonces yo tengo que estar apercibido, yo tengo que estar con el yelmo, yo tengo que tener la mente de Cristo. Y si yo no tengo la mente de Cristo, yo puedo caer fácilmente. Porque cualquier pensamiento va a entrar y va a llegar y va a bajar a mi corazón. Y cuando baja el corazón, ya el pensamiento ya el pecado es consumado. Consumado. Hay que tener cuidado, hermano. Sí, hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Amén. Con lo que decimos. Amén. Hay algo importante que decía usted, que nosotros, por no tener conocimiento de la palabra, amén, alguien nos dice algo, entra el veneno a nuestra mente, no entendemos cosas, vamos a la Biblia y tampoco entendemos, pero recordemos que hay maestros dentro de la iglesia. Amén. Hay ancianos que entienden la palabra. Está nuestro pastor, nuestra pastora, están los oficiales de la iglesia, están los diáconos de la iglesia. Amén. Gente que entiende la escritura. Cuando yo no entiendo algo, cuando yo soy ignorante en la escritura, me acerco al que sabe un poco más. Amén.
Porque Amén. tenemos que tener, en eso también juega nuestra mente. No, que cómo voy a ir, no, quizás qué me van a decir. Me van a encontrar ignorante, me van a encontrar estúpido. No, no voy. Desecha ese pensamiento. Amén. Desecha ese pensamiento, como dice el título, va a matar tu alma. Porque te está apartando de la Escritura, porque te está apartando del reino de Dios. Hay maestros dentro de la iglesia, hay gente que sabe dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo todo aquel que sabe dentro de la iglesia no te va a poner un pie encima. Amén. Te va a canalizar en el reino de Dios, te va a canalizar en las Escrituras. Yo era un ignorante, hermano Gonzalo, de la Escritura. Mis pensamientos estaban muy, muy lejos. Ahora me acerco en algo, yo creo. En algo a la Escritura. Amén. Amén. En algo me acerco. Pero cuando yo no conocía a Cristo, cuando me recuerdo, hermano Gonzalo, salíamos de los servicios, tenía unos maestros, unos amigos que eran amigos, maestros en la palabra. Juan Carlos me decían, ¿cómo estuvo la palabra? Yo me reía y les decía, ni me acuerdo ni del punto ni de la coma, no me acuerdo de nada. ¿Sabes? Se tomaban la cabeza los hermanos y decían, ¿qué vamos a hacer contigo, Juan Carlos? Tenéis que puro orar nomás, les decía yo. Ya Dios me dará entendimiento. Y fue un proceso, querido hermano. Fue un proceso, querida hermana. Fue un largo proceso de aprendizaje, de sencillez, de aprender a escuchar, de aprender a oír lo que los demás nos quieren enseñar. Que cuando tú ya te introduces en la Escritura, cuando tú ya te metes en la Escritura, te vas a dar cuenta que todo ese mundo de pensamiento que tú tenías no va a ser nada. Porque Dios te va a abrir la mente. La luz de Cristo va a entrar en ti y vas a ver un mundo totalmente diferente. ¿No es así, hermano Gonzalo? Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Cómo nosotros recordamos cuáles fueron nuestros primeros pasos, las veces, cuántas veces hemos caído y a veces absorbido algún pensamiento. Amén. Y nos hemos no hemos estado de acuerdo, a lo mejor alguna vez hemos murmurado y eso a Dios no le agrada. No le está agradando cuando yo estoy murmurando, cuando yo estoy cuestionando lo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tengo que tener extremado cuidado. Yo tengo que estar apercibido, yo tengo que estar parado sobre la roca, yo tengo que estar cimentado sobre Cristo Jesús. Necesito del Espíritu Santo. Amén. Necesito de la gracia de Dios para poder entender y comprender el corazón de Dios, que no es fácil. Amén. No es fácil entender a Dios, no es fácil, y menos si yo no tengo la actitud ni la disposición para estar en estos medios de gracia, para humillarme, para pedirle misericordia al Señor, para entender que estoy aún aprendiendo, que aún no conozco nada. El siervo Job decía, a pesar de ser un siervo que la palabra de Dios testifica que era un varón justo, Amén. dice la Escritura que en un momento determinado él se da cuenta y dice, hablaba de lo que yo no entendía. Es decir, con todo, el siervo Job no conocía Amén. en su totalidad Pero a Dios. un pensamiento, hermano Gonzalo, como tanto color, hermano Gonzalo. ¿Cómo hacerle tan así, hermano Gonzalo? Amén. Eso, lo que le estoy diciendo, es pensamiento. Está hablando tan, ¿cómo le va a ponerle tanto? ¿Cómo hacer tan extrema la palabra? Es extrema. Amén. ¿Sabes por qué es extrema? Porque está en juego tu salvación, Amén. tu alma, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso, son pensamientos. Recién lo que le decía hermano Gonzalo, como tanto color. Amén. Así piensa uno, por hermano. Y ese pensamiento lo inserta el diablo en la mente de la congregación, en la mente de la iglesia, en la mente del hermano, de la hermana, de la señorita, del joven. Gloria a Dios. ¿Cómo hacer tanto que me ponga la corbata? O si no es tanto la corbata, es la obediencia. Amén. Estamos en una iglesia que se llama Iglesia Metodista Pentecostal y tiene estos fundamentos, tiene Amén. estos parámetros. Aquí se usa terno, aquí se usa corbata. Amén. Hoy he visto, gloria a Dios, varones de Dios, líderes de Dios, que están subiendo acá arriba al altar, gloria a Dios, con blue jeans y chaqueta. ¿Qué pasa? Ahí, Aquí y en otros lados sucede lo mismo.
Aquí la regla es, en la iglesia metodista pentecostal, yo vengo de otra iglesia. Y me costó adaptarme a la situación. Tuve que dejar mi pensamiento. Amén. Tuve que dejar mis conceptos de lado y adaptarme y someterme a la disciplina, a la doctrina de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Amén. ¿Qué pasa, querido hermano? Que si yo no me sujeto con mis pensamientos, con mi forma, con mi credo a esta iglesia, voy a estar siempre en un conflicto intelectual y espiritual constantemente, y voy a estar sufriendo, voy a andar amargado, y voy a entrar triste, bateando piedra, gloria a Dios, con la cabeza siempre mirando para abajo, porque el conflicto, mi pensamiento no me deja avanzar. Cuando ese pensamiento se inserta en tu mente, sácalo de ti, gloria a Dios. Piensa todo lo que es bueno. Dice la palabra que hay que pensar todo lo que es bueno, todo lo que viene de Dios, lo bien plácito de Dios. Amén. Amén. Todo lo que es bondad, todo lo que es caridad, todo lo que dice pensar lo bueno. Ahí en el libro de Filipenses, no me acuerdo el capítulo, habla de eso. Amén. Amén. Pero esto pensar, dice, y tiene como subtítulo, dice, amén. Esto pensar, dice. Todo lo que es bueno, todo lo que el Señor nos, todo lo que dice la palabra. Ay, hermano Juan Carlos, como tanto, no, si no es tanto, hermano, es la verdad de Dios. Amén. Es lo que Dios quiere que pensemos. ¿Sabes por qué? Me daba cuenta el otro día cuando predicaba. Ya, los pensamientos vanagloriosos del hombre son los que los llevan fuera de Dios, fuera de los caminos de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano Gonzalo. Acá la palabra de nuestro Dios, que leamos el texto, dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Y esto, para nosotros, muchas veces decir, ¿para qué damos tanta gloria a Dios, hermano Juan Carlos? ¿Para qué glorificamos tanto a Dios? Pues a cada rato. A mí me pasaba eso, hermano Gonzalo. Como tanto a cada rato. A cada rato va a estar glorificando a Dios. Es necesario que cada una de las cosas que hacemos busquen, ¿no es cierto?, glorificar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Porque si no, la gloria se lo va a llevar otro. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros somos hombres de carne, vanagloriosos. Amén. Vanagloriosos. Y el que me diga que no es así, está faltando a la palabra de nuestro Dios, porque dice que en nosotros existen obras de carne y el único que los puede sujetar es Jesucristo. Amén. No yo, no son mis propias fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que en algún momento, dice, en hebreo dice, es necesario que pongamos más atención a esta cosa, no sea que nos deslicemos. Y deslizarse no es caerse. Sutilmente. Es sutilmente. Sutil, es algo sutil, es algo que es paso a paso. De un momento a otro dejo de buscar tanto la presencia del Señor. De algún momento a otro dejo de ser agradecido con el Señor. De un momento a otro ya no doy tanta gloria a Dios. Me transformo en una persona quizá muy estructurado, ¿no es cierto? Frío. Muy frío. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y me transformo en una persona, ¿no es cierto?, que no está dispuesta a dar tanta gloria a Dios. Y estas cosas comienzan a deslizarme. Amén. Ya no hay tanta gratitud. Ya no hay tanta devoción a Dios. Ya no busco tan incesantemente a Dios como lo hacía antes, como lo hacía en un principio. Ya no hago oraciones tan fervientes, porque me estoy deslizando. Porque me estoy deslizando poco a poco. Ya no vengo a todos los servicios pudiendo hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pudiendo hacerlo, no vengo a todos los servicios. No vengo a todas las cadenas de oración. ¿Cómo voy a ser tan fanático? Amén. Y ese es un pensamiento de hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado? Este es un fanático, me ha dicho mi propia familia. Este es un fanático, este se volvió loco, le labran el cerebro. Pero no es tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si yo tengo una necesidad, yo tengo que cubrirlo de manera natural. El hombre que siente una necesidad ferviente y ardiente, tiene que buscarla, tiene que saciarla. Y nosotros tenemos una necesidad de Dios. Amén.
Una profunda y grande necesidad de Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Dice la Escritura que nosotros somos pámpanos y Él es la vid verdadera. Un pámpano que se aleja de la vid y que se corta de la vid, se seca. Se seca, que haya una pasa. Amén. Seco, Amén. seco, seco. Amén. Sí, bueno, tenemos que estar siempre, amén, en la fuente de agua inagotable. Amén. Siempre comiendo el pan de vida. Dice la palabra que el pan de vida es Cristo Jesús, Amén. ¿cierto? Comiendo maná. Yo creo que ese es el mejor maná Amén. que hemos podido recibir. Amén. El hombre en la tierra, la mujer en la tierra, ¿cierto? El maná, Cristo mismo. Amén. El verbo se hizo palabra, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Mira, hay un personaje en la Biblia, Jonás, hermano Gonzalo. Amén. Viene Dios, le da una orden a este profeta. Jonás ve y predícales arrepentimiento a Nínive. Ah, Señor, ¿cómo voy a ir? Yo no lo hago. Tomó un barco, dijo, Jonás, anda al norte, tomó un barco, se fue para el sur, Jonás. Anda para Arica, Jonás. No, se fue allá a Punta Arenas, Jonás. Así de porfiado. Amén. Su pensamiento prevaleció Amén. ante la orden de Dios. Gloria a Dios. Tuvo que Jonás llegar a las profundidades del mar. ¿Cierto? A las profundidades. Jonás había muerto, hermano Gonzalo. Y su alma clamó. ¿Cierto? Desde las profundidades del Seol, dice, clamó Jonás. Y lo tomó un pez, dice la palabra, y lo sacó a la superficie. Amén. Mira, clamó y le volvió a dar vida. Qué importante reconocer. Se humilló Jonás. Amén. Clamó de las profundidades, clamó de lo más profundo de su alma. Amén. Amén. Y el Señor lo volvió a la vida. Fue él y predicó, porque él decía, Señor, tú eres misericordioso. Yo sé que tú lo vas a perdonar. Sí o sí, tú los vas a perdonar. ¿Qué saco con ir y predicar si al final tú vas a hacer lo que tú quieres? Amén. Él es Dios. Amén. Y Él siempre va a hacer en tu vida, en la mía, en la iglesia, en su reino lo que Él quiere, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Cuando tú y yo llegamos a los caminos del Señor, cuando Él nos llamó, cuando Él nos trajo, gloria al Señor, pasamos a ser siervos del Dios viviente. Ya mi pensamiento, ya tu pensamiento aquí no prevalece. Amén. Gloria al Señor. Debemos dejarnos guiar por la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es espíritu y es verdad. Amén. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como adoradores de Jesucristo, debemos creer. Debemos Amén. estar sujetos a las Escrituras. Amén. ¿Por qué te digo, hermano, hermana? Porque tus pensamientos te van a destruir. Así como estaban destruyendo a Jonás. Gloria al Señor. ¿Hay algún otro personaje bíblico? Tenemos al ¿cómo se llama? Aarón, al hermano de Aarón, a Coré. Amén. A Coré. Amén. Amén, ¿cierto? Que él era un sacerdote, Coré. Amén. ¿Cierto? Coré Era levita. Era levita, esa es la palabra, hermano Gonzalo. Era levita, Coré. Pero Satanás insertó ese pensamiento dentro de él, que lo llevó A la a destrucción. la destrucción de él y de todos los seguidores, que Amén. fueron como 250 y tantas personas. Mira a Salomón, por ejemplo, también. A Saúl, A Saúl. cuando decide obedecer más bien a su ejército y no obedece la voz de Dios, se inyectó un pensamiento ahí. Pues. Amén. Ahí Amén. llegó un pensamiento diciendo, no, pero... ¿Cómo tan? pero claro, ¿cómo tanto? ¿Cómo no me llevan nada de estos pueblos? Tanto que murieron y Claro, no voy a tomar sacar nada. un poquitito. Voy a darle, ¿no es cierto?, a mis soldados, ¿no es cierto? Voy a preocuparme de ellos. Entonces, como mis soldados quieren, ¿no es cierto?, tomar ¿no es Del cierto?, botín. de los despojos, ¿no es cierto?, de los otros pueblos, voy a hacerle caso a los soldados. Pero, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba desoyendo una orden de Dios. Claro, porque estaba escuchando la voz del diablo por acá. Amén. Amén.
Y acá Gloria al nosotros Señor. tenemos que tener un conocimiento. Como nosotros sabemos que esto es una guerra espiritual, hay pensamientos que son de Dios, Amén. que son revelados a través del Espíritu Santo, pero hay otros pensamientos que son del diablo. Que parecen de Dios. Ese es el tema. Él se disfraza como ángel de luz. Amén. Él quiere presentarse como algo, como un pensamiento coherente, como un pensamiento lógico, de la lógica humana. Y es ahí donde uno tiene que tener extremado cuidado y desecharlo. Cuando, por ejemplo, Jesucristo es tentado Amén. y Satanás, el diablo... Y en todo, dice la palabra, fue tentado en todo Jesús. Amén. Cuando es tentado en el desierto. Incluso por la palabra de Dios, Satanás la quiere usar, ¿no es cierto?, para Amén. sus propósitos, tergiversándola. Oye, Y uno tiene que estar parado acá, tiene que tener la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. amén, amén. Hoy lo subió al monte más alto. Le dijo, Jesús, tírate de aquí, le dijo. La palabra dice que vendrán ángeles y te sujetarán. Dice, ¿y qué le dice Jesús? Apártate. Amén. Apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Nos dejamos tentar nosotros, dejamos que entre en pensamiento, hermano, cuando que miramos con nuestros ojos, cuando vemos con nuestros ojos, cuando oímos con nuestra oreja, lo que a nosotros nos agrada. Como dice aquí la palabra, pues dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Amén. ¿Ah? Y ahí hay una seguidilla de cosas que comienzan a suceder. Dice que primero existe un envanecimiento. Amén, amén. Yo me puedo envanecer cuando empiezo a escuchar pensamientos que no son de Dios y son directamente introducidos por Satanás el diablo. Adulaciones. Amén. Adulaciones. Amén. Me empiezo a envanecer. Creo ser sabio en mi propia opinión. Amén. Profeso ser sabio. Y sin saber que a través de esa actitud me estoy haciendo un Por necio. ejemplo, un ejemplo. Buena, hermano Gonzalo. Buena. Creo que predicáis bien, Gonzalo. ¿Ah? Te pasaste. Sigue así, pues, Gonzalo. Amén. No escuchís tanto a los demás, Gonzalo. Sigue así. Así a veces se nos presenta. Amén. Y uno tiene que tener la capacidad, ¿no es cierto?, y la gracia de Dios para reprender por la palabra de Dios. Y esto se reprende así, por la palabra de Dios. Amén, por la palabra. Es Por la la- que tiene fuerza, es la que tiene solidez, Amén. es la que tiene raíz, es la que tiene profundidad. Amén. Esa es la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña a Amén. reprender todo ese pensamiento que viene desde las tinieblas, la palabra del Señor. Yo tengo que estar parado sobre la palabra del Señor, porque yo, si desconozco la palabra de Dios, yo no voy a poder tener mis armas Como en el libro de listas, Efesios, provistas. en el libro de Efesios habla de Amén. la armadura de Dios. Amén. La arma de Dios. Que una que es muy importante, que es la palabra, que Amén. es la oración. Amén. Amén. El escudo, El escudo, el yelmo. los calzados. Amén. Entonces debemos vestirnos, dice la palabra, Amén. que debemos vestirnos desde la mollera. Cuando Amén. habla de casco, ¿cierto? Y Amén. habla de calzado, desde la mollera hasta la planta de los pies. Amén. ¿Ah? Gloria al Señor. De eso debemos ceñirnos, hermano Gonzalo. No de buen terno. Es importante venir bien vestidos. Amén. Sí, porque así son las reglas. Amén. Amén. Testimonio. Testimonio. Pero tus verdaderas Amén. vestiduras son Amén. las armas del Señor. Amén. Ahí dice, hay que tomar de arres, ¿cierto? Amén. Hay que tomarse firme, no Amén. soltarse. Gloria Amén. a Dios. Es por eso que nosotros siempre, hermano Gonzalo, Carlos, yo, los predicadores, intentamos a leer las Escrituras. Amén. Es que no entiendo nada. Busca, ora, pide. ¿Sabes por qué no entiendes nada? Porque estás con tu propio pensamiento leyéndola. Las Escrituras tienen que leerse en el Espíritu, Amén. con la visión de Dios, con el amor de Dios, con la pasión de Dios. Y vas a ver que te va a abrir un mundo en la Escritura maravilloso. Va a haber un mundo de luz en tu vida maravilloso. Amén. Vas a ver todo diferente
porque la Escritura es netamente opuesta a lo que vivimos en esta tierra, en este mundo. Por eso nosotros los evangélicos, los hijos, nos dicen locos, que los lavan la cabeza, que un montón fanáticos. Amén. Un montón de cosas, pero no importa, ¿sabes por qué? Porque a mí este fanatismo, porque a mí esta locura me ha traído paz. Amén. Gloria a Dios, me ha traído tranquilidad. Amén. He visto a mi familia sonreír en momentos difíciles de hoy. A mi familia la he visto en paz, tranquila. Gloria a Dios, con trabajo, buena salud. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Amén. En esto pensar, hermano, hermana, congregación, iglesia, en esto pensar, en las cosas buenas Amén. de Dios, en lo que Dios ha hecho en tu vida cuando Él llegó a ti, cuando Él te buscó, cuando Él te trajo del mundo, cuando Él te insertó en su reino. Piensa en eso. Amén. Todas las maravillas que el Señor ha hecho. Hemos tenido pruebas. Amén. Es importante tener pruebas para que también crezca nuestra fe, para que también entendamos que dependemos de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Amén. Qué precioso es poder entender y comprender que estamos en este caminar sostenidos por la mano del Señor. Amén. No hay otro. Porque cuando yo creo también estar sostenido en mis propias fuerzas, este también es un pensamiento de hombre. Autoconfianza. Es un pensamiento de hombre. Amén. Cuando yo creo Amén. que estoy sostenido en mis propias fuerzas. Cuando creo que por mi propia humanidad o por mis propias obras, Dios me tiene o pone su mirada sobre mí, también Amén. es un pensamiento de hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo que guardarme de esto. Dice la Escritura en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Una palabra clara, hermano, clave, para que comprobéis. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces yo constantemente tengo que renovar mi entendimiento, ir a las plantas del Señor, constantemente renovarme, porque yo ciertamente soy hombre. Amén. Soy carne y necesito de la gracia de Dios, necesito del aceite. Mire, si usted se fija, la parábola de las 10 vírgenes, Las 10 vírgenes, ¿sí? todas esas vírgenes en algún momento tuvieron aceite. Todas esas vírgenes en algún momento degustaron de la gracia de Dios, del aceite de Dios. Tenían su lámpara encendidas. Amén. Con una buena llama. Amén. Pero en algún momento determinado ellos dejaron al amado, dejaron de buscar la gracia de Dios, dejaron de ir a las plantas del Señor. Y esto no nos puede pasar, amado hermano, amigo que me está escuchando. No me puede pasar. Yo no puedo descuidar esta salvación tan grande. Yo no puedo dejar de estar en la presencia de Dios. Yo no puedo dejar a mi amado. Amén. Porque si no, yo me voy a perder, voy a estar durmiendo. Dice la Escritura que las 10 vírgenes durmieron. Las 10 cabecearon y durmieron. Pero habían 5. Amén. Habían 5 que tenían una reserva. Y dice la Escritura que comenzó a oírse la voz, que el esposo venía. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esa voz nosotros? Yo desde que tengo uso de la razón, yo escuchaba, ¿no es cierto?, a los hermanos predicar y decir que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y esa voz se ha escuchado por largo tiempo. Amén. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Siempre Entonces, lo mismo. son tiempos en que yo tengo que saciarme y tengo que ir a buscar aceite. Tengo que ir a buscar del Espíritu Santo. Hay que llenarse, pues, hermano. Hay que llenarse para dar buena luz. Amén. Ay, qué rico, hermano Gonzalo, qué rico, qué exquisito, lo voy a decir, amén. Cuando viene una persona con necesidad, viene a ti o viene a mí, pero qué rico, hermano, qué rico, hermana, entregarle una palabra de aliento. Tú puedes, la persona viene destruida, viene casi arrastrándose a ti. ¿Y por qué a mí tienen que venir a Cristo? No, a ti van a venir porque en ti tiene que estar Cristo reflejado.
Amén. Porque en ti tiene que estar la Escritura, porque en ti tiene que estar el bendito Espíritu Santo. Y qué rico darle el consejo, qué rico darle la palabra de aliento, y qué rico ver cuando esa persona que viene a la rastra, amén, se va contenta, se va alegre, gloria a Dios, riéndose. Qué rico, hermano Gonzalo. Qué rico que Cristo, el Señor, viva en nosotros. Amén. Qué rico es dar el buen consejo. Qué rico es dar ánimo. Qué rico es dar esperanza al que viene sin esperanza ni una. Bendito Gloria a Dios. Amén. Amén. Alabado Dios. Dice la Escritura que del que cree en Él, dice que ríos de agua viva comienzan Amén, a amén. manifestarse. Es decir, hay una humanidad que está sedienta, hay una humanidad que está hambrienta, hay una humanidad que está con ganas de escuchar palabra de aliento, con ganas de escuchar palabra de vida eterna, palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Y yo tengo que Hay un- tener hay- la mente de Cristo. Hay un vacío, hermano Gonzalo. Hay un vacío en el corazón del hombre, en el corazón de un vacío de Dios. Y que solamente el Señor, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, puede llenar, ¿cierto? Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor que nos da esta oportunidad para ir y decirte, hermano, amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo. Hay pensamientos que te han hecho mal. Quizás le has hecho caso, quizás en algún momento te has equivocado, que no. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores, pero ahora es tiempo. Hay, hermano Gonzalo, disculpa que te interrumpa. Hay un pensamiento que se le vino a Cristo cuando iba a ir a la cruz, Amén. ¿cierto? Él no quería subir. Amén. Él no quería ir. Amén. Y ahí estaba hablando el enemigo. Estaba hablando la carne a Jesucristo. Amén. Pero les dijo, Padre, hágase su voluntad y Amén. no la mía. Amén. Siga, hermano Si es Gonzalo. posible, dice, pasa en mí esta copa. Amén. Y no solamente en ese momento en Getsemaní, ¿no es cierto?, donde se manifestaron esta lucha. Estos pensamientos. Y esta lucha, ¿no es cierto?, que Cristo la venció en el Espíritu Santo. Intelectual, Y- ¿ah? Porque y está en la mente aquí. Tiene que haberle saber- golpeado fuerte, creo yo. Amén. Cuando uno de los ladrones le dice, y también los que están abajo, los soldados, le dicen, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Amén. Dile a los ángeles que vengan y te socorran. Qué manera. Yo creo que eso era un verdadero azote. Yo creo que eso le dolía más a Jesús que esos azotes que le pegaron en su espalda, que esos clavos. Ya, pues, bájate. Pensamientos de hombre. Amén. Pensamientos de hombres que se oponen totalmente a los pensamientos de Dios. ¿Te ha pasado, hermano, a ti cuando tu padre, tu madre, o a mí me ha pasado, o a los hermanos que están escuchando, hermana, más vale que me hubieras pegado un paro en la cabeza que me hubieras dicho eso? ¿Cierto? Las palabras hieren más, Amén. mucho más que los golpes. Gloria a Dios. Amén. Y ahí debemos estar nosotros firmes, soportando. Por eso no es con nuestras propias fuerzas, Amén. no es con nuestra propia capacidad humana. Amén. Gloria a Dios, porque no podemos avanzar en el reino de Dios si pensamos conforme a nuestros pensamientos, como lo dice aquí más adelantito ahora de las concupiscencias, ¿cierto? Amén. Gloria al Bendito sea Señor. el nombre del Señor. Santiago habla acerca de las concupiscencias. Léalo usted. Déjeme buscarla. Amén. Las concupiscencias son los deseos que tiene uno en el corazón, los que tiene uno en la mente. Las concupiscencias, esos deseos que están muy guardaditos dentro de ti, dentro de mí, que queremos sacarlos a relumbrar. Amén. Amén. Acá dice Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Claro, porque todo se maquina aquí. Eso está Amén. diciendo el apóstol Santiago, Amén. ¿cierto? Todo se maquina aquí en tu mente, en tu lucha intelectual, en que es que yo creo que es así. Que si nos conduciéramos por esta manera, por esta forma, las cosas serían mejor. Yo creo que entonces ese pensamiento que tú tienes aquí, de un momento a otro, tanto que le das vuelta, va a bajar
al corazón. al corazón, ¿cierto? Y dice que da luz la muerte. Da muerte, da luz al pecado. Amén. ¿Sabes tú que el adulterio, hablemos el adulterio entra por la vista? Amén. Amén. Entra por la vista, sube a la mente y se empieza a maquinar. Yo le haría esto, le diría esto, le regalaría esto, le haría este toque. Y empiezas a maquinar una película dentro de ti, empiezas a proyectar. El adulterio se proyecta. Amén. Es como una afirmadora que empieza en nuestra mente, ¿sabe? Y cuando ya baja el corazón, amén, gloria a Dios, y se consuma, Amén. ahí cae, se muere. Ten Amén. cuidado con tu pensamiento. Amén. El apóstol Juan habla acerca de 3 cosas. Dice, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. Esas 3 cosas uno tiene que estar muy atentos. En la forma en que el enemigo hizo caer a la mujer ahí en el huerto de Edén. En la forma en que el enemigo quiso hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí, digamos, en el desierto. Y en el mismo... Y en la- Díganme. Y en la forma en que el enemigo trata de hacernos caer a usted y a mí. Amén. Hay un ejemplo que se llama Moisés. Amén. Amén. Moisés. El pueblo le decía, tenemos sed. Amén. Nuestro ganado se muere. Queremos agua. José, o sea, Moisés, a Moisés, ve y háblale a la roca. Amén. Pero Moisés empezó a escuchar los pensamientos de las personas, ¿cierto? Que estaban pasando hambre, que estaban muriendo. Y se enojó Moisés. Amén. Y él no fue y habló a la roca, sino que golpeó a la roca, Amén. ¿cierto? ¿Por qué golpeó? Y perdió su bendición de entrar a Amén. la Canaán. Amén. Amén. Por tanto, lo que se había luchado, Amén. no pudo entrar a la Canaán, ¿cierto? Porque se airó, porque escuchó pensamiento que no tenía que escuchar, porque dejó de parte el pensamiento de Dios, la orden de Dios. José, ve y háblale. No le dijo el Señor, José, ve y golpea la roca. No le dijo. Moisés se dejó guiar por los pensamientos del pueblo. Amén. Y Amén. de propia también concupiscencia también. Porque ay que nos duelen cuando hablan y murmuran contra nosotros. ¿Cómo nos gustaría decir y enfrentar y llamar a esas personas y agarrarlo de la y calle, agarrarlo, ¿no es cierto? Del pelo ahí, ¿eh? ¿No es cierto? O de la ropa así y decir, oye, tú hablaste contra mí esto. Y eso le pasó a Moisés. Amén. Lo escuchó al pueblo y dice, uy, qué rabia me da. Qué rabia que sigan murmurando, qué rabia que sigan hablando en contra mía, qué rabia que no vean cómo Dios ha estado en medio nuestro. Y eso Amén. hay Pues que sí. estar revestido de una manera tan grande. Esa es una coraza espiritual, una Claro. coraza divina, una coraza de Dios sobre el hombre. Amén. Amén. Para no reaccionar, para no airarnos. La ira, bendito sea el nombre del Señor, es una de las cosas que a nosotros ciertamente como carne nos pasa. Son sentimientos. Amén. La ira es un sentimiento y un sentimiento malo. La ira te trae odio, te trae rencor, te trae reverdía. Amén. Amén. Trae muchas consecuencias a nuestra y consecuencias malas. Amén. Si fueran buenas, genial. Amén. Amén. Pero trae catástrofe a nuestra vida espiritual y a nuestra vida secular también. Amén. Amén. Hay pensamientos, mi hermano Juan Carlos, que se paran y que están completamente tergiversados en el mundo y que no dejan que el mundo conozca a Dios. Por ejemplo, muchos de los que nosotros hablamos, de nuestros compañeros de trabajo o allá, ¿no es cierto?, afuera, como nosotros decimos en el mundo, no creen en el infierno. No, es puro cuento, ¿no? Claro. Ya te están lavando la mente, como hablábamos de antes. Amén. No creen tampoco que Dios, ¿no es cierto?, vaya a castigar A la humanidad. a la humanidad. Y dicen, no, si Dios al final los va a perdonar a todos. E incluso he escuchado decir de que Dios mismo puede perdonar hasta a Satanás.
ya está condenado. Eso hay que tener Son claro, querido hermano. pensamientos de hombre. Son pensamientos de hombre y que el diablo ya está condenado. Él no va a ser Amén. juzgado, no. Amén. Él ya está condenado. Ya vino juicio sobre él. Hay de aquellos que le alaban, hay de aquellos que siguen a este personaje malvado, el diablo. Amén. Amén. Él ya fue juicio, ya fue dictaminado un veredicto Amén. sobre él. Y eso es irrevocable. Amén. Gloria al Eso Señor. dice la palabra, pero allá afuera existen estos pensamientos. Amén. Están insertos en la gente. Amén. Por ejemplo, en que cuando Dios me salva, salvo siempre salvo, voy a permanecer salvo. No es así. También son pensamientos de hombres. Amén. Hay una religión que lo profesa. Amén. Los salvos siempre salvos. Amén. Amén. Son los calvinistas. Amén. El pensamiento calvinista piensa eso. Amén. Que salvo siempre salvo. Y la salvación del alma se pierde. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, examinemos cada una de las cosas que nosotros decimos y a veces creemos tener convicciones. A veces están filtrados por estos pensamientos de hombre. Amén. Porque ponemos oído a los que nos conviene. Amén. Porque ya nosotros tenemos ese pensamiento. Amén. Amén. Entonces nos gustaría escuchar algo diferente. Y claro, y el diablo te va a poner algo diferente, algo que a ti te agrada, algo que complace tu alma. ¿Sabes? Porque también la palabra dice que las escrituras es como un rollo, ¿sí? Que uno es como la miel, Amén. ¿cierto? Amén. Bendito sea Es el un nombre. pergamino. Amén. Que entra por la boca, amén. Amén. Amargo, pero cuando Amén. cae el vientre es dulce como la miel. Amén. Ahí está el pensamiento, hermano Gonzalo, amén. Amén. Gloria Entonces, al Señor. dice la Escritura que en los postreros tiempos se amontonarían Amén. a oír fábulas, pensamientos de hombres, situaciones ficticias que solamente son maquinadas no de Dios, sino que del diablo, Amén. que quieren apartar aún a los escogidos, dice la Escritura. Es decir, yo tengo que estar firme, hermano Juan Carlos. Amén, Yo no tengo hermano. que estar parado sobre la roca. Yo tengo que ir a las plantas del Señor. Yo tengo que humillarme y decirle, Señor, enséñeme usted. Yo no quiero, ¿no es cierto?, ser seducido por por un falso espíritu, por una falsa doctrina. Y en estos tiempos se está manifestando espíritus de error Amén. en medio del pueblo de Dios, que se Eso, visten, ¿no amén. es cierto?, como cosas Como ángeles de cosas luz. de Dios, como cosas santas, y no lo son. Cuidado allí. Lobos Amén. vestidos de ovejas. Amén. Entonces, hermano, amigo, cuídate. Busca el reino de Dios y su justicia. Pone su mirada solamente en Cristo Jesús. Humíllate. Mancilla esta carne estando en la presencia de Dios, estando ahí en las plantas del Señor. Porque si no, el enemigo puede hacer trizas. Amén. Pero si estoy revestido de la gracia de Dios, si estoy verdaderamente anhelando el hacer la voluntad de Dios, si mi deleite está en las cosas de Dios, si mi deleite está en la palabra de Dios, si mi deleite es estar en la presencia de Dios, orando, clamando, gimiendo, clamando en los servicios, yo no voy a caer. Yo voy a estar guardado por la mano de Dios. Dios me puede guardar. Dios puede guardar. Si ve temor de Dios en nuestros corazones, Dios me puede guardar y me puede librar de todo esto. Amén. Amén. Pero si yo me envanezco, si yo no le doy lugar a Dios, La gloria que le corresponde a Él. Amén. Amén. entonces puedo caer y Dios puede entregarme. Y eso es lo terrible. No, Y entrega lo que nuestras dice la palabra de pasiones. Dios me puede entregar. Y quizá alguno que pueda pensar humanamente dice, no, ¿cómo Dios me va a entregar? Dice la Escritura, el texto base que nosotros Sí. estamos escuchando. Y Él no va a contender para siempre Amén. con el hombre. Amén. Mira, aquí dice hermano González, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó
a la inmundicia en las inconcupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Mira aquí, y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron el poder de Dios, el amor de Dios. Por ejemplo, este teléfono que tengo en mi mano. Teléfono, yo te adoro. Este teléfono a mí me da todo. O sea, ¿por qué el hombre cambió la imagen de Dios por algo incorruptible? Hablemos de estatuas, hablemos de un árbol, amén. Porque el árbol, porque la estatua o la imagen, hablemos de la imagen, ¿cierto? Hablemos de la imagen a ti no te va a hablar porque no tiene oído. La imagen a ti no te va a ver porque no tiene ojos. La imagen a ti no va a sentir nada porque no tiene corazón, porque no corre sangre por nada de ella, porque no corre nada, no tiene vida, eso. Amén. Entonces la imagen nunca te va a decir nada. Amén. Porque no tiene boca para hablar. Amén. Es diferente cuando tomamos las escrituras. Es diferente cuando leemos las escrituras. Es diferente cuando buscamos las escrituras. Porque las escrituras hablan, porque tienen espíritu, porque tienen vida. Gloria al Señor. Amén. Por eso el mundo, hablemos de la gente que no tiene a Dios, de la gente que no cree en Dios o de las que creen, entre comillas, van y se presentan a imágenes. La imagen nunca te va a decir nada porque no tiene sentimiento, porque no tiene vida, porque es algo muerto. Muy diferente a las escrituras, porque tienen vida. Amén. Porque el Espíritu de Dios está en ella. Amén. Porque los hombres es que fue escrita por hombres, sí, fue escrita por hombres, pero llenos Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano Gonzalo. La palabra de nuestro Dios nos habla también cómo Israel cayó en esto. Amén. Fíjense usted, hermano, si usted lee el libro de Crónicas, usted se va a dar cuenta que hasta la época de los reyes de Judá, en este caso, los israelitas se postraban y hacían culto a la serpiente de bronce. Amén. Qué tremendo, qué terrible. La serpiente de bronce había sido un instrumento construido por Moisés. Amén. ¿No es cierto? Que había sido levantado para que la serpiente ardiente no matara, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, que había murmurado, que se había corrompido, pero la misericordia de Dios había sido tan grande que los quería librar a través de mirar a esa serpiente. Amén. Pero no para que le rindieran culto. Porque había muchas escorpiones. Amén. Escorpiones, pensamientos que Amén. picaban a la gente. Amén. Entonces, ¿cómo se corrompió esto? Para que en algún momento se le rindiera culto a esta serpiente de bronce. Se idolatró. Se idolatró. Se idolatró. Y era un pueblo escogido, un pueblo amado, un pueblo que tenía conocimiento. ¿Y cómo yo me puedo turbar? Yo me puedo turbar. Si a mí el único que me puede asegurar de que yo no voy a turbarme es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo no voy a buscar aceite, yo me voy a... Amén. Enfriar, yo me puedo turbar. Amén. Yo me puedo alejar, yo me puedo deslizar. Te deslizas. Amén. ¿Y cuántas falsas doctrinas han salido de la iglesia de Dios? Pensamiento de hombre. En algún momento recibieron el Espíritu de Dios, anduvieron, ¿no es cierto?, en la casa del Señor. En el poder y la gloria, anduvieron en el poder y la gloria. Dios se glorificó. Amén. En ellos. Amén. Pero después se turbaron. Cefas era uno que andaba con Pablo, ¿se acuerda? Que se fue al mundo. Amén. Demas. No era Cefas. Amén. Era Demas. Claro, era un varón que ciertamente participó con el apóstol Pablo. Un varón y para participar con el apóstol Pablo, no puede haber sido una persona con muy poca... Común y corriente. Amén. Sino que con un testimonio. Con el poder de Dios en él. Amén. Pero se turbó. Se deslizó. La vanagloria. El pensamiento mató su alma. Entonces, contrario a lo que uno pudiera pensar, yo no estoy seguro en mí mismo. Yo no estoy seguro, a mí no me asegura los años que yo llevo en el Evangelio, ni el conocimiento que tengo de la palabra del Señor.
El único que me puede asegurar es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, si doy oído, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, si estoy sujeto a Cristo, yo no voy a caer. Amén. Amén, gloria al Señor. Reconocerle a Él en todo, dice la palabra, en todos tus caminos. Amén. Amén. Glorificar a Él en todos tus caminos, en todas tus cosas. Darle gracias a Dios cuando te metes a esa ducha y caes agua calentita, rica. Gracias por esta agua calentita, Señor. Porque hay muchos que no la tienen, hermano. Hay muchos que no la tienen, hermano, pero tú la tienes. Amén. De repente te sientas a tu mesa y hay un trozo de carne con un huevo frito, un arroz. ¡Ay, qué rico! Dale gracias a Dios. Amén. De repente no tienes nada en tu mesa, pero tienes un vaso de agua. Dale gracias a Dios por Amén. ese vaso de agua, porque otro no lo tiene. Gloria al Señor. Amén. Dios nos ha bendecido. Dios bendice a su pueblo. Dios es fiel. Amén. Dios es real. Amén. Gloria a Dios. Sí, Dale, Señor. glorificar a Dios en Amén. todo. En todo, amado. Esta percha que tengo, este eterno que tengo, le doy gracias a Dios porque antes no lo tenía. Gloria al Señor. Esta corbata tampoco la tenía. Y menos, y le doy gracias a Dios, menos estar en esta cámara hablando. Nunca en mi vida, hermano Gonzalo, se me pasó por mi cabeza estar aquí contigo, hermano. Con Carlos y con muchos hermanos que hemos estado. Amén. Nunca pensé. ¿Y cómo no darle gracias a Dios? Amén. Si todo lo que tengo, se lo debo a Él. Amén. Porque Él cuando me trajo, Él cambió mi vida. Él me Amén. transformó. Gloria a Dios. Y fue para darte un mensaje, decirte que Cristo cambia. Amén. Cristo transforma. Cuando eres real, cuando eres genuino, cuando vas a la planta de Cristo y te derramas delante de Él, gloria a Dios, y te arrepientes de tu pecado, tenlo por cierto y seguro que el Señor te va a tomar, te va a levantar y te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura, como lo dice en su palabra. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas Amén. ellas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Hermano Gonzalo. Amén. Dios es bueno, hermano. Quiero leerle una palabra del Señor en Efesios 4. Efesios 4, amén. Efesios 4. Recorramos las Escrituras. Es bueno recorrer las Escrituras, es bueno, amén. Amén. Gloria al Señor. 22-24. Vamos a ver. Efesios 4, 22-24. ya. Versículo 22 al versículo 24, amén. Dice, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, Amén. que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. 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 Qué Gloria a Dios. preciosa consejo nos da ahí el apóstol Pablo y nos habla acerca de que nosotros tenemos que despojarnos. Amén. Y para despojarse, eso tiene una intención. Yo tengo que hacerlo, es mi decisión. Amén. Y lo tengo que hacer constantemente. Me despojo, es decir, yo humanamente soy de esta forma, pero Cristo me llamó, me escogió y me puedo despojar de mí mismo. Amén. Nuestro viejo hombre está viciado. Amén. Está incorruptible, lleno de deseos carnales, lleno de pensamientos de avaricia, de codicia. Amén. Amén. De todos esos pensamientos que no te dejan dormir, que esos pensamientos que te torturan por la noche. ¿Cómo lo hago para tener más? ¿Cómo lo hago para tener esto? ¿Cómo lo hago para pagar esto? Amén. ¿Cómo lo hago para ir para allá? Mi vecino tiene ese auto, quiero tener uno mejor que ese. Mi vecino tiene la tremenda casa, quiero tener una mejor casa que esa. Pensamientos vanos. Amén. Pensamientos que te destruyen, pensamientos que te encadenan, que te encarcelan, esos pensamientos te aprisionan. Amén. Esos pensamientos te hacen esclavo, hermano. Amén. Gloria a Dios, te hacen esclavo, hermana. Dios quiere hacerte libre. Él nos hace libre a través de su palabra. Amén. Él corta cadenas a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que queremos decirte que en Cristo
En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay libertad. Gloria Amén. al Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué preciosa palabra es la que el Señor nos está diciendo. Cuídate de ti mismo. El viejo hombre está viciado, está Tacochito. cochino. Amén. Y el único que puede purificarme, y el único que me puede renovar el espíritu de mi mente, Amén. ahí habla acerca del espíritu de mi mente. Amén. Bendito sea el nombre Un del espíritu Señor. ajeno al de Dios. Amén. Pero me dice que me tengo que renovar en el espíritu. Pero cuando hay un corazón entregado a Dios, el espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando hay cosas humanas, es un espíritu contrario a las cosas de Dios. Amén. Pues, Entonces, yo me tengo que renovar en el espíritu de vuestra mente, dice. ¿y Aquí cómo? me está hablando. ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo se puede renovar, hermano Gonzalo, el espíritu de nuestra mente? Nuestro espíritu viciado, ese hombre viciado, ese hombre que viene con malas costumbres. ¿Cómo nos podemos renovar? Por la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor puede transformarla. Si yo la tomo, si yo me la como, si yo me sirvo la palabra del Señor, si yo la mastico y la hago parte de mí, estoy generando vida en mi vida. Amén. Como decíamos antes, cuando la comemos, cuando es amarga, Amén. ¿cierto? Duele, pero cuando Amén. cae adentro del vientre, se vuelve Claro, dulce como la miel. palabra de Dios muchas veces es reprensión. Cuando el Señor nos dice que tenemos que cambiar, cuando verdaderamente nos miramos en este espejo muchas veces, nos damos cuenta que estamos fallando, que no estamos siendo conforme a la voluntad Amén. de Dios, y eso nos duele. Y a veces el Señor nos habla acerca de castigo y de juicio, Amén. si no nos volvemos. Entonces, claro, a veces amarga, pero cuando entra en mi vida, cuando entra en mi corazón, produce un dulzor, Produce paz, produce tranquilidad. Amén. Es benaplácita. Amén. Gloria a Dios. Produce una exquisitez, hermano y hermana, una paz, una tranquilidad tan rica. ¿Sabes qué? Ven a Cristo. Amén, Ven a su palabra. amén, Búscale. Porque cuando esta palabra llegue a tu vida, vas a encontrar un mar de paz, amén, un mar de tranquilidad, un mar de alegría, un mar de sosiego. Gloria al Señor. Y tus pensamientos, esos que tenías antes, van a volar fuera de ti. Porque Jesús viene a tu vida, viene a mi vida, hermano Gonzalo, para quedarse, amén, para hacer luz, no para irse. amén. Amén. La otra que es complementaria a lo que es la palabra es el Espíritu Santo, es buscarlo en oración, en ayuno, en clamor delante de la presencia del Señor. Yo tengo que estar también haciendo esto. Amén. Estar en la presencia del Es Señor. que tenemos que estar. Tenemos que ir a las plantas del Señor. Tengo que estar velando, tengo que estar orando. Se nos es impuesta. Es impuesto esto. Y a veces lo miramos como algo tan... y entra el pensamiento humano de decir, ¿sabes? Voy a tener que orar. O digo, estoy mirando la hora y digo, ya oré media hora. No me quedan 10 minutos nomás. O me queda otra media hora más. Y esos son pensamientos de hombre. Cuando yo me empiezo a deleitar en las cosas de Dios, va a ser un agrado estar. Amén. Va a ser un agrado. Si a mí lo que me gusta hacer, yo no sé si usted tiene gustos personales, ¿no es cierto? Pero cuando yo me voy a servir un plato, ¿no es cierto?, de mi comida preferida, que la disfruto. Pues se come qué rico. Claro, la disfruto harto. ¿Y cuánto es así la palabra del Señor? ¿Cuánto es estar delante de mi amado? ¿Sabes qué, hermano Gonzalo? Cuando leí la palabra, he caído arrodillado, llorando por el Señor. Cuán equivocado estaba. Cuán lejos de ti estaba. Gloria a Dios. Porque la palabra es verdad. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Y yo soy la vida. La palabra es verdad, y cuando descubres esa verdad, viene un quebrantamiento a tu alma. Amén. Viene un quebrantamiento a tu Amén. vida, pero no de pena, sino por darnos cuenta cuán errado estábamos. Amén. Amén.
y cuán grande misericordia tiene Dios con nosotros. Amén. Porque a pesar de que hemos fallado y hemos caído tantas veces y Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, Él aún sigue aquí. Él aún sigue amándonos. Él aún sigue acariciándonos. Él aún espera, ¿no es cierto?, como el padre esperaba a ese hijo, ¿no es cierto?, que se fue lejos, que le pidió todos sus bienes, ¿no es cierto? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Amén. El hijo menor dice que le pidió todos los bienes y vivió perdidamente. Amén. Pero él reflexionó y dijo, voy a volver. Volveré a la casa de mi padre. Y dice en la escritura que el padre todas las tardes estaba allí esperando ver a su hijo para que volviera. Amén. Para que si ahí en un rincón del camino, si divisaba, ¿no es cierto?, a su hijo que venía caminando. Amén. ¿Sabe, hermano, cómo estaría ese papá? Amén. Pensando, llorando día a día, amargado. Pero qué regocijo cuando vio la lejura. Amén. Increíble es que el hombre era anciano, pero a lo lejos reconoció que era su hijo. Amén. Así es Dios, a lo lejos te reconoce. Amén. Y se regocija y hay fiesta en los cielos, Amén. dice la palabra, amén. Cuando un alma se entrega, cuando un alma se vuelve, cuando un alma reconoce que necesita a Dios en su vida. Amén. Hay regocijo, hay fiesta en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ven, Amén. deja de sufrir, deja de llorar, deja de andar mirando hacia abajo. Levanta tu cabeza, mira hacia arriba, mira al cielo, Amén. alza tus brazos, glorifica a Dios. Amén. Y dile, Dios, te necesito, y verás que Dios vendrá a tu vida. Amén. Gloria al Señor. Deja de desear las algarrobas de los cerdos, porque ese varón que estaba ahí, que se había apartado del padre y le había pedido todos sus bienes y se había apartado y había vivido perdidamente, en algún momento dijo, perdió toda su riqueza, toda la herencia que le había sido dada. Amén. Y en un momento determinado dijo, ¿cómo desearía yo estar comiendo de las algarrobas de los cerdos? Hoy te le hacía agüita a la boca. Sí. ¿Ah? Uy, qué ricas algarrobas. Qué tremendo, porque después de haber pasado y teniendo un padre rico, De la miseria. sí, llega ahí a la miseria. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Amén. Pueblo de Dios, lo que Dios le ha dado a usted no es algo pequeño, Gloria a Dios. no es algo despreciable. Tiene que valorarlo. No estás para comer algarrobas. No estás para comer comida de cerdos. Dice la escritura que el hijo menor se presentó y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra usted. Hágame como el último de sus jornaleros. ¿Y cuál fue Amén. la respuesta del padre, mi hermano Juan Carlos? Lo vistió. Le llamó al criado, hagan fiesta, Dios. Amén. Maten el mejor cordero. Amén. Porque este que perdido andaba Amén. ha sido devuelto, regresó. Amén. Amén. ¿Sabes? Hay algo importante, hermano Gonzalo. Dice la palabra que los cerdos, que los chanchos no quisieron darle las algarrobas. ¿Sabes? Las algarrobas no están hechas para ti. Amén. Tú estás hecho para vestir la vestimenta de Cristo, el calzado de Cristo, como un hijo del reino. Olvídate de las algarrobas, no están hechas para ti. Amén. Gloria a Dios. Esa algarroba solamente la comen los puercos, solamente la comen los cerdos, aquellos que se enlodan en el barro, aquellos que se revuelcan en el barro. Para esos están hechas, no para ti. Si tú pecaste, si tú caíste, gloria a Dios, no importa, vuélvete a Cristo y Dios te va a calzar nuevamente, Dios te va a vestir nuevamente. Amén. Dios va a poner el anillo en tu dedo. Gloria al Señor. Esas algarrobas no están hechas para ti, son para los puercos, para los cerdos. Te lo vuelvo a decir, no para un hijo de Dios. Tú eres parte del reino del Señor y tienes beneficios, tienes bendiciones. Gloria a Dios, venida de lo alto para tu vida. Gloria al Señor.
Qué preciosa palabra el Señor nos está dando para que entendamos y comprendamos que si estamos lejos de la voluntad y de los propósitos de Dios, aún. Perdimos toda cobertura. Amén. Pero aún Dios espera. Vuélvete, hermano. Vuélvete, amigo. Ven a Cristo. Amén. Porque el Padre está esperando un volver. ¿Tocaste un coro? ¿Tomaste una bicicleta en algún momento? ¿Llevaste un himnario y estuviste en un punto de la calle? Amén. ¿Tomaste un púlpito? ¿Te sentaste allá arriba como oficial? Pero ahora estás afuera, deseando comer esas algarrobas, pero no. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Que Dios puede hacer y transformar de tal forma tu vida y darte lo que el enemigo te ha quitado. Amén. Mira, se me viene a la memoria Mefibosé. Amén. Amén. Como rey David hizo justicia de Dios con Amén. este varón y le devolvió todo hasta su honor, hasta su principado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno Amén. y grande y para siempre son sus misericordias. Amén. Renovada todos los días, dice. Amén. Amén. Qué grande es este Dios. Ahora, si estás sucumbido en el lodo, si estás inserto en amargura, en tristeza, te has condoreado, disculpa la palabra, te has pegado un condorito, has pecado, gloria a Dios, vuélvete a Cristo. Arrepiéntete de tu condición y verás que el Señor te va a levantar. 7 veces cae el justo, Amén. 7 veces se levantará con la ayuda de Dios. Dios Amén. es grande, querido hermano. Dios te ama, Dios te quiere bendecir de una manera increíble. Solamente tienes que volver tu corazón a Él. Ese pensamiento que te está matando, sácalo de tu mente. Es que yo no puedo, es que yo pequé. No importa. Arrepiéntete. Renuévate en el pensamiento de tu mente. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de los pastores, con la ayuda de la alabanza dentro de la iglesia, Dios te va a renovar, Dios te va a hacer una persona nueva y va a cortar tus cadenas y te va a dar una nueva oportunidad como el Padre se la dio a este hijo pródigo. Amén. Lo va a vestir, lo va a calzar y le va a poner un anillo nuevamente. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano y amigo que nos está escuchando, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para decirle al Señor? Hijo de David, Ten aquí estoy, misericordia. ten misericordia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Gonzalo, podríamos estar hablando, Amén. ¿cierto? Toda la tarde, todo Amén. un día. Creo que tú y yo no nos cansaríamos de hablar de las Amén. maravillas, de las grandezas del Señor, de cómo el Amén. Señor renovó nuestra mente, de cómo el Señor sacó esos malos pensamientos. Amén. Amén. Y podemos hoy hablar de las Escrituras, de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y la Amén. que hace en el pueblo de Dios, en su pueblo. Amén. Amén. Hablaríamos montones de horas, creo. Amén. Llega el momento entonces de que De despedir. podamos hacer una oración, mi hermano. Amén. Juan Amén. Carlos, por todos aquellos que están escuchando este programa, que nos ven a través de estas pantallas y que son edificados también a través de la palabra. Amén. Amén. Esa es la intención de este programa, ser edificados, Amén. rescatar almas para Cristo. Amén. Y le damos gracias a Dios por hermano Gonzalo que Él nos usa. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Amén. Ore por su palabra, hermano Gonzalo. Amén. Soberano y eterno Dios, a través de estos medios de gracia, Dios eterno, agradecemos esta muestra de su amor. Le rogamos, Señor, Padre de la Gloria, que usted bendiga, Señor, a través de estas pantallas, a través de estos medios de gracia, a todo hermano, a todo amigo, Señor, que pueda haberse conectado, Dios eterno. En esta hora, Señor, Padre de la Gloria, si hay algún necesitado, si hay algún enfermo en esta hora, Señor, Padre de la Amén. Gloria, usted sea obrando misericordia, usted sea manifestando su poder, Señor, para restauración, para sanidad, para liberación en el nombre de Jesús, para que podamos entender y comprender,
reconocer, Dios eterno, que necesitamos, Señor, tener esta cobertura que usted nos está ofreciendo en esta hora, Señor. Le rogamos, Señor, que usted cambie mente, que usted transforme Sí, mi corazones, Padre de la gloria, que usted coloque el yelmo, Señor, para que podamos estar prevenido, Dios eterno, Padre de la gloria, y estar bien acorazados, Señor, con las armas que usted nos ha entregado. Le rogamos esta misericordia y esta bondad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, pues hermano Gonzalo, ha llegado la hora, el momento de despedirnos, de darles gracias a ustedes, hermanos, por la bendición de escucharnos, amén, y por la bendición de que nosotros podemos entregarle palabra de Dios. Queriéndolos invitar próximamente para otro programa, ¿cierto? A esta misma hora, de las 18 horas en adelante, queridos hermanos, un programa de bendición, Amén. Un programa Cristo Vive, amén. Amén. Ahí tenemos un WhatsApp ahí en la pantalla, amén, en el cual usted puede llamarnos, en el cual usted puede hacer preguntas, peticiones de oración, amén, gloria al Señor, y estaremos prontamente escuchándola y respondiéndole a sus peticiones. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y un abrazo. Y Dios les bendiga. Amén. Cristo vive. Medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp +569 5602 4922. Cristo vive. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. Habiendo nada bueno en mí, Jesucristo, tú sacaste, con amor me restauraste. siendo rey, viniste por mí, sin merecerlo, me amaste así. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. Por pecadores hasta el fin se humilló, y hoy vive en ti. Él está aquí. Recibe la honra, alabanza y honor, el autor de esta grande salvación. Todos juntos proclamamos, Señor, Él vivo está. Amor que siempre permanecerá. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive.